Muy buenas noches. Este trabajo, que consiste en la presentación final de todo el curso de diseño rayano sanitario, es presentado para la tutora Damilet. Y mi persona es el quien va a exponer estas diapositivas, que soy Juan Camilo Rodríguez Chaparro. Curso Ingeniería Ambiental en el CEA de Florencia, Caquetá. Damos inicio a este trabajo dando a conocer las etapas de construcción, operación y clausura del relleno sanitario. También identificaremos las actividades y las obras que se ejecutan de forma secuencial en un relleno sanitario. Como decíamos, en la disposición final segura y confiable de los residuos sólidos no reciclables ni utilizables es un componente primordial de la gestión integral de residuos sólidos, conformado por 4 elementos cuyo orden jerárquico es: A, la reducción en origen; B, el aprovechamiento y valorización; C, el tratamiento y transformación; y por último sería la disposición final controlada. Una adecuada gestión de un relleno sanitario implica el desarrollo exitoso de las etapas de planificación, diseño, operación, clausura, adecuación y uso final. Los elementos principales que deben considerarse en el desarrollo de un relleno sanitario son: selección del sitio de disposición y trazado, diseño operativo del relleno, operación y control ambiental del relleno, controles de lixiviados, controles de gases, análisis y control de estabilidad, monitoreo ambiental durante la operación, clausura del relleno, y por último monitoreo ambiental durante la clausura y la postclausura. Bueno, seguidamente en esta diapositiva podemos encontrar este proceso, en donde la basura y el material de cubrimiento debe ser descargado solo enfrente del trabajo autorizado. También debemos señalar el terreno del área que ocupará la primera celda con la basura del día, de acuerdo con las dimensiones estimadas que se basan en el volumen de ingresa esperado y en el grado de la compactación que se obtendrá. También tenemos que descargar las basuras frente al trabajo, en fin de mantener una sola y estrecha área descubierta durante la jornada y evitar el acarreo grandes a distancias. Esparcir la basura en capas delgadas de 0,2 a 0,30 metros y compactarla manualmente hasta obtener una altura de celda que mide entre 1 y 1,5 metros, procurando una pendiente suave en las taludes exteriores. También debemos cubrir por completo la basura compactada con una capa tierna de 0,1 a 0,5 metros de espesor cuando la celda haya alcanzado la altura máxima. Seguidamente compactaremos la celda hasta obtener una superficie uniforme al final de la jornada. Tenemos que tener una supervisión constante durante la construcción con la finalidad de mantener un alto nivel de calidad en la construcción de la infraestructura del relleno y en las operaciones de rutina diaria. Todo eso mientras se descarga o se recubre la basura compactada y la celda para conservar el relleno en óptimas condiciones. Esto implica tener personal responsable en su operación y mantenimiento. También tendremos que desviar las aguas de escorrentía para evitar en lo posible su ingreso al relleno sanitario. Considerar la altura de la celda diaria para disminuir los problemas de hundimiento y lograr mayor estabilidad.
el cubrimiento de área con capa de 0,10 a 0,20 metros de tierra o material similar, la compactación de los RSM con capas de 0,20 a 0,30 de espesor y finalmente cuando se cubre con tierra toda la celda. Este factor depende en una buena parte del éxito del trabajo diario, pues con este se alcanza a largo plazo una mayor densidad y vida útil del relleno sanitario. También lograremos una mayor densidad, o sea, el peso específica, pues resultará más conveniente desde un punto de vista económico y ambiental. Manejaremos el control y drenaje de percolados y gases para mantener las mejores condiciones de operación y proteger el ambiente. También estaremos en el cubrimiento final. Se utilizará unos 0,40 a 0,60 metros de espesor que se efectúa con la misma metodología para la cobertura diaria. También debe realizarse de forma tal que pueda generarse y sostenerse la vegetación al fin de lograr una mejor integración con el paisaje natural. Y en los periodos secos se recomienda que los vehículos transiten por encima de las celdas terminadas para darles una mayor compactación. En esta diapositiva podemos encontrar cómo es el método de área. Este método se puede usar en cualquier tipo de terreno disponible como canteras abandonadas, inicio de cañadas, terrenos planos, depresiones y ciénegas contaminadas. Un punto importante en este método para que el relleno sea económico es que el material de cubierta debe transportarse de lugares cercanos a este. El método es similar al de trinchera. Las celdas se construyen inicialmente en un extremo del área a rellenar y se avanza hasta terminar al otro extremo. Como podemos ver, este es un método muy sencillo y también nos va a ayudar mucho en el aspecto económico. Bueno, en esta diapositiva podemos encontrar cómo es el manejo de los gases, recordando que el gas del relleno se puede evacuar con drenaje activo o pasivo. El drenaje activo consiste en la succión del gas mediante un soplador. Cuando se hace el drenaje pasivo se controla la difusión natural de los gases con el fin de evacuarles solamente por los orificios previstos. Y se logra una mayor eficiencia con el drenaje activo, pero los costos del drenaje pasivo son mucho bajos. Podemos notar que en este diagrama que nos presenta se encuentra el relleno sanitario con una especie de chimenea. Estas chimeneas son las encargadas de hacer el drenaje de los gases, ya que están incrustados en con tuberías, dentro del relleno. Esto hace que los gases que se acumulan dentro de los rellenos salgan por estas chimeneas y están en constante evacuación de drenaje de gases, para evitar las explosiones que ocurren dentro de un relleno sanitario. Bueno, seguimos con el trabajo, donde aquí podemos encontrar los procedimientos constructivos que se realizan en cada una de ellas, por cada etapa. ¿Listo? En la primera etapa podemos encontrar cómo se encuentra el terreno natural, vemos la talud, la cobertura final y también los residuos que ya están dispuestos dentro del relleno. Ya en la fase 2 comenzamos con la excavación del terreno natural, donde se folio impermeable 2 milímetros. ¿Listo? Ya después de haber hecho pasamos a la fase 3, donde el terreno natural fue excavado, se le agrega la piedra mediana. Y por último, en esta fase cuarta, ya podemos encontrar cómo la maleza, las piedras y todo
lo que hicimos para rellenar, ya así queda el terreno. Entonces podemos notar en estos 4 procesos cómo termina el terreno natural después de hacer la excavación y también el relleno con las piedras y la maleza, recuperando todo el terreno. Siguiendo el trabajo, ya nos encontramos en el punto 2, donde nos dicen realizar un análisis poblacional de su región de origen en el que se consideran las tasas de crecimiento y la dinámica de población relacionada con el crecimiento futuro por un lapso de tiempo no inferior a la duración del proyecto, que será aproximadamente 20 años, y que las proyecciones de población se efectuarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y alcance definidos en el título F del RAS 2000. Asimismo, se estarán ajustando con los estimativos de población flotante y migratoria. Vamos a ver la proyección de la población. Nos dicen que se adoptará un crecimiento geométrico para el cálculo de la proyección de la población con una tasa del 1% anual para estimar las necesidades de los próximos 10 años. Yo lo tomé por próximos 10 años. Podemos notar en estas fórmulas que cómo la población final, o sea, esta fórmula lo que nos explica nos va a ayudar a lograr ese análisis que queremos encontrar. Entonces podemos notar las fórmulas que se aplican, la población, la tasa del 1% anual. Ahí solucionamos la fórmula, esa fórmula ya está estipulada, y seguidamente en la otra diapositiva ya les explicaré cómo termina. Bueno, ya terminando los cálculos, podemos ver que la población a 10 años nos da un total de 8000.20, y ahí podemos mirar los cálculos. Ese fue el análisis que nos dio total de la población, como podemos ver en esta diapositiva. También obtenemos un cronograma. Este cronograma, que es un cronograma de actividades para el proceso de implantación de un relleno sanitario, es un cronograma que nos puede servir como guía para orientar y programar todas las actividades y las ejecuciones de las obras conducentes a la implantación de un relleno sanitario manual. Esto lo que nos dice es un cronograma, una guía de actividades simplemente, que nos va a ayudar para que todo funcione bien dentro del relleno sanitario. Ya en esta diapositiva
nos dice que de acuerdo a las etapas del proyecto debe realizar un programa de seguimiento y monitoreo que incluya cómo se debe ejecutar. Entonces hablamos, el biogás es un producto de la descomposición de los residuos orgánicos y consiste en un tipo de gas combustible. Su uso, este gas es generado por la descomposición anaerobia, que es el metano, y además deja un residuo sólido que puede ser usado como abono para la tierra. Este tipo de gas puede ser utilizado igualmente para producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras a gas, así como estufas, secadores, hornos, calderas u otros sistemas de combustión a gas. El metano puede comprimirse del mismo modo que el gas natural que utilizamos para calentarnos, así puede utilizarse en los motores de los coches, al igual que el GNC. En países como Suecia, Alemania, es muy utilizado el transporte público y también en el privado. ¿Cómo sería el manejo? El gas del relleno se puede evacuar con drenaje activo o pasivo. El drenaje activo consiste en la difusión del gas mediante un soplador. Cuando el drenaje pasivo se controla la difusión natural de los gases, ya que este fin lo hace para evacuarle solamente por los orificios previstos. Y también, o sea que esto nos estaría diciendo que sería mejor el drenaje activo, pero entonces los costos del pasivo serían más bajos. Seguidamente, podemos notar que esta alternativa se ejecuta como monitoreada especialmente para rellenos sanitarios manuales con un drenaje pasivo con chimeneas. Si se realiza el drenaje pasivo con chimeneas, hay que construir las chimeneas de drenaje durante la operación del relleno sanitario. Aquí se aprovecha de la difusión horizontal del gas del relleno. También podríamos decir que el gas se difunde hacia la próxima chimenea y por ella manera es controlada hacia afuera. Las chimeneas tienen una alta permeabilidad para el gas y por consecuencia queda muy baja la cantidad de gas que no se difunde por la chimenea, pero por la superficie del cuerpo de la basura sí. Las chimeneas de drenaje se pueden construir de dos maneras. Está la jaula de malla con 4 puntales de madera llena con piedra, bolas o grava. También está el tubo perforado llenado con piedra, bola o grava. Si realizamos el drenaje pasivo con chimeneas, es muy importante que se queme el gas del relleno que sale de las chimeneas. Si no, las chimeneas constituyen un peligro importante para los obreros recicladores en el relleno, porque los gases del relleno salen casi sin dilución de la chimenea. O sea, que podría estar quemando, que se puede quemar el gas del relleno dentro de la chimenea, protegiendo los puntales y la malla con un tubo de hormigón o un capuchón metálico. Este capuchón se puede fabricar de barriles o latas abandonadas. La chimenea donde se incinera el gas no debe ser más elevada que la celda para evitar que se mezcle el aire ambiental con el gas del combustible. O sea, que ya con la incineración controlada del gas puro del relleno se evita también el peligro de explosión que siempre existe cuando se mezcla el metano con la atmósfera. También tenemos que tener en cuenta que se deben considerar los siguientes puntos durante el diseño de un sistema de drenaje activo para los gases del relleno, como es la depresión que debe ser eficiente en todo el cuerpo de la basura. También debemos minimizar la cantidad de aire succionado por el soplador. El sistema debe tener una larga vida útil. La capacidad de succión debe ser apropiada a la cantidad del gas. Cuando se diseña el sistema de drenaje activo junto con el relleno, generalmente se utiliza tubería horizontal colocada en diferentes niveles del cuerpo de basura para aspirar los gases. Si se debe añadir el sistema de drenaje activo a un relleno ya cerrado, es posible perforar el cuerpo de basura para poder colocar las chimeneas verticales. Se resumen las informaciones más pertinentes para el dimensionario de las chimeneas y la tubería en el cuadro a continuación. Con sistemas activos de drenaje se puede evacuar un 40 o 45% del gas del relleno. Es importante que la concentración del metano sobre la superficie rellena no se exceda. También hablamos de un monitoreo de la infraestructura construida. La metodología de monitoreo está basada en la medida directa de la cantidad del gas del relleno capturado y destruido por la plataforma del quemado. Este plan de monitoreo debe proveer de medidas continuas de cantidad y la calidad del LFG quemado. Las principales variables que se necesitan
que necesitan ser monitoreadas son las cantidades de residuos que se reciben en el relleno sanitario y en la cantidad del metano quemado. Estas variables se monitorean como siguen. Los residuos recibidos, o sea, la cantidad de residuos recibidos en el relleno sanitario es monitoreado directamente empleando una balanza de pesaje. El metano colectado y quemado. La cantidad de metano quemado será determinada por la cantidad del gas del relleno, el porcentaje del gas y las horas quemadas. Esta metodología de monitoreo provee medidas directas y continuas de la cantidad actual de gas del relleno quemado y del metano contenido en el gas del relleno quemado, empleando un flujómetro y un analizador continuo del metano. O sea que la metodología del monitoreo es usada mayormente en rellenos sanitarios con un gas para una planta de energía donde es necesario tener un control estricto del combustible para esta planta de energía. Ya finalizando este trabajo podemos encontrar la bibliografía y damos por terminado este trabajo. Muchas gracias por el curso de diseño de rellenos sanitarios y este es mi trabajo final. Hasta luego.